Bueno, buenas noches a todos, a los que nos saludé. Hoy nos toca, como vimos ahí en la publicación, Mateo 6:13 dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Tal vez así a priori es un poco confuso, ¿no? Que tal vez en la traducción le estemos pidiendo en la oración a Dios que no nos tiente cuando en otros versículos habla de que Dios no tienta a nadie. Pero bueno, capaz una mejor forma de verlo es que el Señor no nos permita caer en esa tentación y por eso después continúa con lo que dice, más líbranos del mal, ¿no? O sea, termina de justificar es sacarme de la tentación y librarnos del mal, están totalmente unidos. Pero bueno, vamos a ver que yo una vez ya lo había hecho y ahora lo volví a investigar, que muchas veces en la Biblia, más que nada en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento está un poco más aclarado. En el Nuevo Testamento se habla muchas veces de tentación y prueba como si fuese la misma cosa. En el original muchas de esas veces es exactamente la misma palabra, pero tienen contextos distintos. Entonces yo quería hacer esa diferenciación primero, de que no siempre donde diga es tentación es la tentación como nosotros la conocemos, como en este caso, eh, que está explicada como algo, pero en este caso sí es algo mala, pero no de que Dios nos lleva a algo malo. Y otra vez es como una prueba, se habla de prueba como algo que nos puede generar un beneficio, nos puede llevar a una situación en la que sea para nuestro bien. Así que ahí ya más o menos vamos notando diferencias, ¿no? De lo que es una prueba, de una tentación. Una tiene un mal objetivo, digamos, y otra algo más bien bueno. Pero vamos a ver algunos versículos para verlo mejor. Por ejemplo, en Mateo 4:7, se los leo, dice, esto es cuando el mismo Jesús, como persona encarnado, es llevado por Satanás para ser tentado, justamente. Dice, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Hay otros versículos que también habla de que a Dios no lo puede tentar nadie. Y hace referencia muchas de estas veces a lo que sucedió en Deuteronomio 6, versículo 16, que habla del pueblo que lo tentó al mismo Dios. ¿Y a qué va con eso? Es buscar en alguien, ¿no? Lo que le podemos llamar la tentación o la traducción hacia nuestro idioma de la tentación como algo en lo que yo quiero buscar en otro para hacerle un daño o hacerle pisar el palito, digamos, ¿sí? Es justamente lo que sucedió con Jesús. Satanás, también llamado el tentador, justamente, buscó en Jesús hacerlo caer. ¿Sí? Entonces ahí tenemos muy marcado, en el Nuevo Testamento está más mezclado, pero por ejemplo, ahí en Deuteronomio se usan dos palabras distintas, no me quiero meter en el original y ponerme a intentar hablar un idioma que no sé, pero ahí se marca mucho, mucho mejor cuándo es prueba y cuándo es tentación, porque son dos palabras distintas, ¿sí? Pero vamos a ver, esto a modo de ejemplo nomás, en Malaquías 3:10, ¿sí? Se los voy leyendo. Malaquías 3:10 dice, esto es hablando antes de que el pueblo de Israel le estaba robando las ofrendas, los diezmos al mismo Señor. Él dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme, ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Acá tenemos una manera de probar a Dios, podríamos decir, pero buscando más bien, lo que se refiere a esta definición es más bien examinar o testear la calidad de lo que está haciendo en este caso el Señor. El Señor está diciendo, no me roben la ofrenda y el diezmo, sino más bien vengan y pónganlo donde se juntaban estos diezmos y vean si yo no realmente, ¿no? Hablando de Dios, prueben la calidad de mi bendición, básicamente. ¿Sí? Entonces estamos hablando acá de una prueba
podríamos decirlo, en el buen objetivo, buscar la calidad de, en este caso, de la bendición que iba a tener el Señor. Entonces acá ya tenemos más o menos algunos ejemplos para que vean, o al menos consideren a la hora de encontrarse tal vez con este tipo de palabras, de que no necesariamente la prueba es algo bueno o malo, sino que hay que verlo más bien en el contexto del cual se está hablando, ¿sí? Lo mismo para la tentación. Vamos a leer un poco más continuo en este caso en Santiago 1, donde se empieza a notar, es un poco más complejo, pero se nota mucho mejor esta diferenciación, ¿sí? Así que vamos a Santiago 1 y lo vamos leyendo, ¿sí? A partir del versículo 2. Es bueno leerlo completo para entender bien todo lo que el Señor quiere mostrar, ¿no? Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, fíjense, esto es una prueba de la fe, no es una prueba con otro objetivo. Dice, poniendo la prueba de vuestra fe, produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Continúa, dice el hermano que es de humilde condición, glorifique en su exaltación, pero al que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Y antes de entrar a lo que sigue, acá ya vemos que hay eh, una prueba en la que nosotros podemos estar sufriendo o viviendo, en la cual el Señor nos pone a prueba nuestra fe. Y dice que es con un beneficio, porque eso nos va a dar paciencia y la paciencia va a terminar dando una situación perfecta para que nosotros seamos mejor. Entonces, acá se usa la misma palabra, porque muchas veces en la traducción pensamos que cuando se diferencia en la traducción una palabra en nuestro idioma, pareciese que en el original se hace la misma diferencia, pero en este caso no, y por eso a veces entra la confusión. Pero acá se está usando exactamente la misma palabra de la que en otros versículos se habla para hablar de la tentación, ¿sí? Pero por eso es interesante ver el contexto, por acá se nota y se ve de qué tipo de prueba, es una prueba de nuestra fe para hacernos mejores, ¿sí? Hay varios versículos que hablan de este tipo de prueba. Entonces, para hacer, volviendo a donde estábamos nosotros del versículo de Mateo 6, vemos que en este caso, la oración que se hace en Mateo 6 no es para que el Señor nos saque de este tipo de pruebas. ¿Se entiende? Estamos hablando de otra cosa. Sigamos leyendo. Fíjense lo que dice el siguiente versículo. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, cambia la palabra, pero es la misma en el original, dice, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, dato, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Esto no sé si recuerdan, pero hubo un jueves que hablamos del tema del pecado y de dónde venía y cuál era el origen, y surge de acá. Nosotros mismos podemos ser autotentados a hacer el mal, ¿sí? Es un momento en el que nosotros podemos por uno mismo, por el mundo, por el mismo Satanás. Por eso el versículo dice, más líbranos del mal, porque ahí no está bien claro, pero en la traducción y algunos comentaristas hablan de que se refiere a librarnos del mismo Satanás. Fíjense que acá es otro contexto y acá se está usando exactamente la misma palabra. Es una tentación, es algo que nos lleva a algo malo. Por eso se pone como tentación como algo en nuestro idioma que es malo. Normalmente nosotros lo usamos así como tentación
como algo que nos lleva o nos tienta justamente a donde no nos conviene. Pero acá en Santiago se ve bien claro que se habla de esta diferenciación fuertemente. Eh, Después sigue, dice el versículo 16, dice, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Después nos dice que si nosotros sobrellevamos esta tentación, el Señor nos va a recompensar, o sea, básicamente por no hacer lo malo, lo que en otro, podríamos ver de otra manera, ser obedientes a Dios, el Señor bendice la obediencia, eh, pero si nosotros tenemos la capacidad de poder sobrellevar esa tentación. Em, Así que veamos, hasta ahí tenemos, para entender esta parte de Mateo 6, que queda bien en claro que nosotros le tenemos que pedir a nuestro Dios que no nos permita, sería en este caso, que nosotros caigamos en este tipo de pruebas que nos llevan a lo malo, y que más bien nos libre del mal, que es lo que resume la tentación. Por eso a Satanás se le llama el tentador, porque es el que básicamente te busca que metas la pata, que hagas a lo malo, que peques. ¿Sí? Es lo que normalmente busca, y por eso el Señor, también cuando le decía a los discípulos, que le decía cuando iba a orar al monte, para orar al Señor, le decía, velad y oren para no ser tentados y no caer en esa tentación. Y es lo mismo, por eso lo pone dentro de la gran oración de parámetro que nos dio el mismo Cristo, para que oremos. Una de las cosas, lo mismo que le decía a los discípulos, nos está diciendo a nosotros, oremos para que nosotros no caigamos en esa tentación. Vamos a 1 Corintios 10. Vamos a también hacer un poco de lectura para que también se entienda un poco más completo la idea que no solo quedar en, obviamente el Señor nos dice que oremos para sobrellevar este tipo de tentación, pero quiero desarrollar un poco y no quedar solo en la oración. Y acá en 1 Corintios 10 me gustó mucho porque deja varias cosas en claro. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la boca de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, ¿no? Como vimos lo que decía en Deuteronomio, cuando el mismo pueblo busca tentarle pidiéndole agua y cuántas cosas diciendo cómo nos sacaste de Egipto y demás, todas esas cosas son, fíjense, es poner a prueba. Tengamos temor de nosotros mismos no hacerlo, lo digo por mí primero, de poner a prueba para mal al mismo Dios, podríamos decirlo. Decir, che, no, dame el agua que me merezco el agua. Y el Señor dice, pero si yo te traje de donde te traje, y te hice sobrellevar por donde te hice sobrellevar, y ahora me estás reclamando como... Y ahí es donde el Señor dice, a mí no me van a tentar. Sigue el versículo 10, dice, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas lo acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestaros a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios,
que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Fíjense, acá está hablando de que Dios nos puede controlar esa tentación, puede darnos la salida de esa tentación, pero si no, no nos va a tentar. ¿Se entiende? Porque Él no puede ser tentado y ni Él tienta a nadie. Fíjense, ahí se está hablando de esto de tender o lo que fuese en nuestro idioma, pero se refiere a esta forma negativa de ver la palabra. Y después de que leemos todos estos 13 versículos, dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad Israel según la carne, los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo, fíjense, está la parte importante, si les leo todo el resto para que se entienda el hilo, que los gentiles sacrifican, que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Os provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? El Señor habla de las cosas que vio el pueblo de Israel, la bendición que tuvo Dios frente a ellos y cómo algunos tomaron un camino y otros tomaron otro. Y el Señor dice cómo va a ser el tema de la tentación, que Él no nos va a tentar, pero que no va a dar la salida, etcétera. Dice, y por lo tanto, aléjense de la idolatría. Y uno, la otra vez estábamos hablando con los chicos los viernes de esto de la idolatría. Ese capaz queda muy lejano para nosotros. Parece que era literalmente es adorar una estatua. Pero fíjense lo que dice acá. Los gentiles, lo que comen, sacrifican a los demonios. Y si nosotros comemos con esos gentiles, o sea, básicamente si nosotros nos mezclamos, si hacemos las mismas actitudes que aquellos que, si no, lo que no es del Señor, es del diablo. Eso también nos dice la palabra. Entonces muchas veces nosotros buscamos, como le decía Dios a los discípulos, hay que estar orando, hay que estar velando, hay que estar atentos de no entrar en tentación. El Señor nos va a dar la salida, el Señor no, nos va a permitir que lo que nos esté tentando no sea superior a lo que podamos soportar, ¿no? Porque sería ilógico, digamos, que el Señor diga, bueno, ahora nos va a dar todas las tentaciones y todos vamos a caer, entonces no tendría sentido. Pero el Señor, si nosotros caemos en la tentación, que muchas veces viene de nuestro propio deseo, o viene del mundo, o viene del mismo Satanás, el Señor va a tener un control sobre eso y nos va a dar la dosis suficiente para que nosotros podamos decir, corto con eso, o adhiero o caigo en esa tentación. Y acá fíjense, la conclusión es, por lo tanto, aléjense de la idolatría. La idolatría no es tan lejana. A veces lo vemos tan lejano, la idolatría, pero nosotros al hacer lo que Dios no quiere, es parte de eso. Juntarnos con quienes Dios no quiere, es parte de eso. Anhelar lo que el mundo anhela, es parte de lo que dice acá de los demonios. Nosotros tenemos que ser del Señor, no podemos sacrificar cosas al Señor y sacrificar cosas a los demonios. No podemos hacer cosas en la iglesia por el Señor, pero después los lunes hacemos otra cosa por el mundo o por quien fuese. Entonces, les quería animar, no solo a que en el versículo, como dice ahí, pedirle al Señor que, como vemos acá en 1 Corintios 10, que nos busque, que nos ayude a dar la salida y que podamos nosotros, más allá, como hizo, por ejemplo, José cuando estaba en la casa de Potifar, el Señor le dio la salida. Quedó claro, José pudo haberse quedado con la esposa de Potifar o pudo hacer lo que sabemos que hizo. Porque él dijo, ¿cómo voy a pecar contra el cielo?
caer en la tentación es ir en contra del mismo Dios. Por eso el Señor lo dejó en la oración, parámetro clave para nosotros, de que le roguemos al Señor que nos cuide en esa tentación y que nos libre del mal, que nos libre del mismo Satanás. Le quería dejar como último un versículo que a mí me gusta mucho de Salmos 91, y dice, Salmo 91, versículo 4, dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. El versículo 9 dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Que así sea, que podamos realmente buscar al Señor, no solo de palabra, sino como después continúa también en Santiago, sino realmente ser hacedor de la palabra, para que nosotros podamos ser librados del mal, para que no caigamos en esa tentación y podamos llevar la bendición y también nos llama la Biblia la corona de vida para nosotros que somos hijos de Dios.